Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues agradecer a Alejandro, a Isidro, a Eduardo su presencia acá. Es muy importante para nosotros, digamos, este espacio tratando o empezando, digamos, como a consolidar algún tipo de, de estrategia que nos permita ir mejorando la calidad de las revistas en Colombia. Ese es, digamos, un primer asunto. Lo segundo es quería comentarles dos, tres cosas. Lo primero, el profesor Edgar Prieto de Cielo, pues va a venir mañana, va a estar con nosotros en el taller. Supuestamente debería estar acá en esta mesa, pero fue encomendado por el rector para el foro que hay hoy justamente de Colciencias y Semana en Bogotá. Entonces no va a poder acompañarnos en el foro, pero de todos modos va a estar con nosotros el día de mañana. Y el profesor Jairo Alexis Rodríguez, quien es director de investigación de la Universidad Nacional, debe estar que llega, viene en camino. Creyó que era en la universidad, entonces está, bueno, fue un lío, pero ya está por llegar. Lo otro que les quería comentar es, en este momento se está transmitiendo por streaming digamos, este foro, y los eventos que tendremos a continuación también se van a transmitir por streaming, excepto los talleres. Pero pues luego se pondrán también en línea las conferencias, así que podrán acceder, digamos, como al material que en parte acá se produzca. Eh, bueno, un poco para contextualizar, justamente es muy importante, creo, lo que está pasando estos días. Hay mucha expectativa frente a lo que va a pasar con el modelo de medición de revistas en Colombia. Se empieza a gestar un movimiento importante para tratar de ver de qué forma se pueden presentar alternativas, y con todo ese contexto es que surge este foro y este evento que estamos haciendo. De hecho, la idea era un poco hacerlo a nivel nacional, todavía sigue estando la idea. Esto es tratar de proponer que sea, digamos, como uno de los foros locales en donde podrían sacarse algunos elementos para discutir lo que se viene con el nuevo modelo de medición de revistas en Publindex, pero además de eso aprovechar y pues que los editores de las revistas con los invitados que tenemos puedan debatir algunas estrategias para sus propias revistas. Entonces ese es, digamos, un poco el contexto de este foro. Dentro de poco, yo creo que en un par de semanas ya tendremos el nuevo Publindex, entonces justo este evento nos permite empezar a pensar las políticas de fomento de las publicaciones, cómo están en el mundo, en Latinoamérica, especialmente en nuestro entorno de habla hispana, y qué podemos hacer pues como revistas. Entonces, en ese contexto es que quiero interpelar a los participantes en el foro. Voy a hacer algunas preguntas, son breves. La idea es que ustedes expongan sus puntos de vista, podamos conversar tranquilamente como al respecto. En algún momento, pues el público, hacia el final podemos también tener algunas preguntas desde allí. Lo que traté de hacer con esto fue recoger las preguntas que ustedes nos hicieron. Recuerden que quienes se inscribieron en el formulario había unas preguntas, traté de condensar algunas que pudiéramos tomar en este foro, retomar en este foro, y a partir de ahí pues empezar la conversación. Agregué algunos asuntos, confieso, pero bueno, aquí va. Lo primero que quisiera que empezáramos a conversar, profesores, es especialmente el asunto de las políticas nacionales e institucionales versus los índices internacionales. Quisiera dar como unas cifras iniciales para ambientar la conversación, que son discutibles también, pero igual digamos como que podrían ayudarnos. La mayoría de revistas y Scopus son financiadas por las grandes casas editoriales. Por ejemplo, en un ejercicio con publicaciones latinoamericanas, vemos que los latinoamericanos que publicaron en 2013 en ICI lo hicieron básicamente en revistas Springer, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis y otras empresas. Entre el 44.29%, las primeras cuatro que mencioné, y las otras empresas, el 52.78%, nos quedan 97% de publicaciones en las que escriben latinoamericanos que son editadas por empresas, mientras que quienes publicaron en revistas Cielo y Cielo Citation Index, especialmente en ese momento, venían de las universidades y asociaciones públicas y privadas en Latinoamérica, el 89.19%. Tenemos una diferencia, digamos, en quiénes están publicando, la cantidad de recursos invertidas, en fin. En la península ibérica y Latinoamérica tienen más de 8.429 revistas registradas en el catálogo de Latindex, pero no más de 1.000 están en los índices de Scopus y Cielo. Cielo tiene 1.249 revistas, de ellas 673 son de ciencias sociales, y Realic tiene 1.137.
de ellas 793 son de ciencias sociales, me corrige Eduardo, sí. En ese contexto, digamos, un poco de dónde vienen las publicaciones, quiénes las están financiando, y la capacidad que tengan de difusión y de alcance justamente por este hecho, sale una pregunta, es ¿qué privilegiar? ¿Las publicaciones nacionales o las internacionales? Pareciera una pregunta obvia para nosotros decir, no, las nacionales son muy importantes, pero cuando vemos las políticas institucionales, vemos, Jairo Alexis, por favor, usted está invitado a esta mesa. Ya lo tenemos acá, qué bueno, que puedo llegar. Hola. Bueno, ya todos lo conocen, porque ya lo presentamos, entonces ya. Bueno, entonces en ese contexto, bueno, pareciera obvio que las nacionales fueran importantes, pero pues en las universidades están diciendo a los investigadores, no, publique en revistas internacionales con amplio impacto, con estas revistas que tienen estas grandes compañías. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿privilegiamos las publicaciones nacionales o las internacionales en una política de fomento de la publicación científica? La pregunta sería también, ¿vale la pena en un país invertir en recursos para potenciar las revistas nacionales? ¿O por el contrario deberían potenciar que sus investigadores publiquen revistas en las grandes compañías editoriales? ¿Qué otras soluciones hay? Son preguntas que tenemos. Sé que nosotros, o digamos, la mayoría de editores dirían, no, nosotros estamos potenciando las nuestras, pero hay una contradicción en las políticas. Pues empezaría con el profesor Isidro, que de pronto nos empezara a hacer algunos comentarios al respecto. La idea sería irnos pasando un poco el micrófono para ello. La idea sería que tuviéramos 5 minutos más o menos por intervención. Sí, intentaré ser breve en esta primera intervención, más que nada para contextualizar. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias tanto a los organizadores como a los asistentes por invitarme y por estar aquí y participar en este debate, que yo les agradecería que intervinieran lo máximo posible, porque al fin y al cabo muchos de ustedes son editores de revistas y es el objetivo último de esta reunión, que los editores conozcan bastante más cuáles son los procesos que están dando lugar a esta situación. Yo me gustaría contextualizar, como estaba indicando al principio, luego quizá podemos hablar más de la situación actual, pero hay que entender un poco el pasado para ayudarnos a comprender cuál puede ser la evolución futura. En España, la clave de todo este proceso de evaluación fue a principios de los 80, cuando se empezó a distribuir el Journal Citation Report. Parece una tontería, pero yo creo que la mayoría de los cambios sustanciales que ha habido en la región, tanto Latinoamérica como España y Portugal, han sido debidos a la aparición de herramientas. Me dirán ustedes, hombre, el Journal Citation Report existía desde hace mucho antes. Sí, pero existía en formato microfilm. Lo que se hizo desde el CSIC fue editar unos pequeños boletines donde venían los listados de las cientos, miles de revistas y empezar a distribuirlo. Eso fue un shock. Fue un shock en varios sentidos. La gente no lo conocía, la gente no sabía que las revistas en las que publicaban tenían aquel factor de impacto o aquel otro, y sobre todo llamó muchísimo la atención que hubiera muchísimas revistas nacionales que no estaban incluidas. Es decir, una situación que nos suena bastante conocida. En esto, el Gobierno, ya pasados unos cuantos años, adoptó un criterio que es, bueno, el Journal Citation Report está bien, pero lo que queremos es el acceso a la base de datos completa, y con ayuda de una de las organizaciones del Gobierno, que se llama la FECIT, la Fundación de Ciencia y Tecnología, llegaron a un acuerdo para contratar con, en principio, Thomson, la licencia nacional de WOS. La licencia nacional de WOS tiene un objetivo público que todo el mundo conoce y un objetivo secreto que yo creo que todo el mundo intuye, pero que no está tan claro. El objetivo público era dar a varios centenares de instituciones españolas el acceso a WOS, que es un acceso, pues que les voy a decir yo, no realmente necesario, sobre todo al precio que se supone. Y me refiero no como herramienta evaluativa, sino como herramienta de consulta de información. ¿Qué es lo que pasaba? Que en realidad el objetivo era otro. A un coste gigantesco, hablamos de millones de dólares cada año, el objetivo oculto, entre comillas, que tenía la FECIT era pasar de las 45 revistas españolas que más o menos estaban en ese momento en el índice a un número superior. Para que sepan ustedes dónde estamos, a ese coste gigantesco de 400 licencias concurrentes para todo el país, de varios millones de euros al año,
pues logramos pasar de esas 45 revistas a 150 en un primer momento, 200 en la actualidad y sin contar esta nueva herramienta que se llama Emerging, las fuentes emergentes, pues que podrían llegar incluso a aumentar un 50% más. Esta decisión era una decisión política y económica, porque esos fondos son fondos que se detraían del esfuerzo investigador nacional. Es decir, se compró que entraran un centenar largo de revistas españolas en los índices. ¿Quién se encargó de eso? Pues la propia FECID. La propia FECID lo que hizo fue una evaluación de las revistas con criterios variados, pero que yo creo que para que ustedes me entiendan se puede decidir que correspondiente a los criterios del catálogo Latindex. Es decir, básicamente lo que se hizo fue ver aquellas revistas que no estando en la lista WOS, pues cumplían ampliamente requisitos Latindex y se proponían a WOS para que entraran. Dentro de ese marco del acuerdo entraron. Es evidente que España produce muchas más revistas, no tengo el dato, pero evidentemente produce muchas más revistas que esas 200 y solo entraron esas 200. En ese intermedio entró Scopus, ya conocen ustedes que Elsevier inicia Scopus bastante posteriormente, pero Scopus no tiene un indicador propio, no tiene un indicador de revistas propios, sino que con el tiempo aparecen algunos de ellos. Primeramente, quizá el más popular, sobre todo en esta región, es el de Estimago, el Estimago Journal Rank, pero les quiero comentar que en España prácticamente no tuvo ningún impacto. Si lo empieza a tener es ahora, muy ligeramente ahora. Como quiero dar tiempo a más, lo he contextualizado, indicarles cuál es la situación actual respecto a la evaluación. Como ahora ya hay bastantes revistas, ya no solo españolas, no solo internacionales, sino españolas, digamos que la situación actual es que se ha optado por un criterio sencillo, pero que es una evolución. Si antes se evaluaban las revistas que estuvieran dentro de los índices, ahora hay un movimiento por el cual se empieza a evaluar las que están incluidas, divididas en cuartiles y, sobre todo, las que son lo que se llama primer cuartil. Es decir, ha habido un proceso en el cual, si solo había 45 en un principio, casi vuelve a haber solo 45 en este momento. Pero ya porque el criterio no es tanto que esté en el índice WOS, como que dentro del índice WOS esas revistas estén en los que se llaman primeros cuartiles. Quizá podemos hablar más tarde, pero con esto yo creo que... Bueno, para ir contrastando, me gustaría mucho que Jairo Alexis pudiera, digamos, como hacer también un contexto. Estamos hablando justamente de, bueno, indexar en las revistas nacionales en índices internacionales, hacer índices propios, proponer que los investigadores publiquen revistas internacionales o nacionales. Pues, ¿qué hacemos? Es en la política de fomento, pensando en eso. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué pena la llegada tarde, pero estaba en la Universidad de Antioquia buscando el centro cultural y todos me hicieron dar N vueltas. Finalmente dijeron, no, es fuera. Ok. Bueno, lo siento mucho. Bueno, creo que vale la apreciación. Colombia tiene, digamos, ingredientes bastante particulares, digamos, en cuanto a las publicaciones de revistas científicas, dado que, pues, sobre todo en las universidades públicas, pues que son las que más tienen revistas científicas, pues esto está muy relacionado con el tema del puntaje para profesores. Entonces ahí también se mete otro ingrediente que de pronto, pues no sé en España cómo funciona o en otros países no hay. Entonces todo esto está ligado a una política de hace algunos años sobre cómo hacer que la comunidad científica colombiana se apropiara de lo que es la publicación. Entonces la producción científica empieza a encaminarse a incrementarse y también hay un fomento pues a las revistas como tal, a la creación de revistas. O sea, empiezan dos líneas. Por un lado, pues hacer que la comunidad científica como tal en Colombia se fortalezca y empieza a crecer la producción como en sí misma, pero de otro lado, esto incentivado pues a través del famoso decreto 1279, pues que da puntajes para los profesores en universidades públicas y pues de alguna manera rankea los profesores en su producción científica. De otro lado, pues entonces eso pone un ingrediente, digamos, extra a todo lo que tiene que ver con la dinámica de publicación.
Entonces, mi punto es que recientemente pues, se ha visto cómo se incrementaron el número de revistas en Colombia. Hay muchas revistas, según Colciencias. Colciencias se encarga entonces, como dijo Gabriel hace un rato, pues de crear un índice de publicaciones, el famoso Publindex, que precisamente hoy a las 11 de la mañana lanzan el nuevo modelo en Bogotá, están en el evento. Esto precisamente para ver cómo funciona el nuevo modelo de Publindex, y esto pone como en un aprieto, digamos así, al sistema, porque por un lado tenemos que se creció el número de publicaciones y entonces empiezan a mirar que las publicaciones crecen como tal de la comunidad en Colombia, pero el número de citas que reciben todos los investigadores, esas publicaciones empieza a decrecer. En las presentaciones del COMPES de Ciencia y Tecnología mostraban una gráfica que era precisamente eso, que empiezan pues a subir el número de publicaciones en Colombia, pero por otro lado empieza el número de citas que reciben eso, empieza a bajar. Y hoy tenemos pues que hay un índice de citación pues muy bajo. Entonces eso digamos que empieza a pensarse pues en nuevas formas de fomentar la publicación y fomentar pues las revistas, o sea, estamos en esa crisis, digamos, en ese punto. Pues nosotros en la Universidad Nacional, junto con la Universidad de Antioquia, hemos estado pues pensando este problema de cómo hacer para proponer un nuevo modelo de Publindex, que precisamente pues nosotros, Gabriel lideró este grupo de trabajo, y pues se hizo una propuesta directamente a Colciencias, digamos, de cómo hacer para colocar las revistas nacionales, digamos, e internacionales en un contexto más o menos viable para todos, pues entendiendo de alguna manera que sí existe la coyuntura, digamos, del famoso artículo 1279 y que eso tiene afectación, digamos, económica para las universidades, para los profesores, en fin, para todo el mundo. Creo que es clave, digamos, que en el contexto que me pide Gabriel, tener en cuenta ese punto, que todo lo que las revistas que publiquen, de alguna manera, pues tiene repercusión económica en Colombia, digámoslo así. Bueno, profesor Eduardo, su comentario. Gracias. Bueno, contextualizando también antes de entrar a las preguntas. Como se decía, el primer índice es el del Web of Science, que todos empezamos a conocer prácticamente en la época de Internet, como bien decía Isidro, y que hoy la mayor parte de las universidades latinoamericanas compran, y no necesariamente para hacer uso de bibliometría, sino todos los investigadores empiezan a acercarse a ello, lo cual resulta paradójico para preguntarnos si realmente lo necesitan los investigadores. Uno. Y durante muchísimo tiempo funciona el Web of Science con el Journal Citation Report, que da el famoso factor de impacto, y esto empieza con una especie de ranqueo de las revistas. Y en el 2003, 2004, el Sevier decide entrar a la competencia y genera Scopus con 22 mil revistas. Bajo la ley de Bradford, al menos pensábamos que 12.000 revistas reunían la mayor parte de la ciencia, al menos eso decía el Web of Science, y de repente nos encontramos con 22. Y lo primero que habría que decir es que nadie, yo no conozco, ha comparado a profundidad estos dos sistemas y la calidad de estas 8.000 revistas o 10.000 añadidas. Pero de repente nos encontramos con dos universos donde la calidad es incuestionable, es el hecho no cuestionado, es el paraíso, es el cielo, que es Web of Science y que ahora ha cambiado, y Scopus. Y esto empieza a modificarse. El Web of Science sigue con 12.000 revistas, pero se da cuenta que Scopus empieza a tener un auge importantísimo en América Latina, particularmente porque a través de lo que hizo el grupo Simago, que empieza a hacer productos que sirven a América Latina como instituciones ranking y otros tipos de mediciones, donde las universidades latinoamericanas por primera vez se encuentran.
en el ámbito de las revistas, más allá de Webometrics, donde el laboratorio también permitió que las universidades latinoamericanas por primera vez accediéramos en una comparación global, pero no toma en cuenta el asunto de las revistas. Y dentro de la competencia, el Web of Science empieza a cambiar y empieza a extenderse. Y entonces decide empezar a hacer crecer su base. Y entonces acepta el Cielo Citation Index, que le dicen que no es que los investigadores publiquen en el Cielo Citation Index, no, los investigadores publican el Cielo, y Cielo está incorporado al Web of Science, que es distinto, ¿no? Y todas las revistas Cielo que cumplen los requisitos técnicos y demás, sobre todo de citas, porque si no, no tienen sentido en el Web of Science, pasan y se incorporan directamente a este índice que ha venido creciendo. Pero no solo Web of Science crece y dice, ya tengo parte de Latinoamérica con Cielo, pero también adquiere a parte de las revistas chinas y empieza a engrandecer la base. Pero modifica su sistema y dice, este Web of Science, donde están todos, de primero, segundo, tercero y cuarto nivel, ya no va a ser el Web of Science que yo quiero. El mío va a ser el Core Collection, y ese es el que va a valer. Sin embargo, tiene en términos numéricos, ya no sé si más o menos que Scopus, pero es parte de una estrategia comercial, crecer, enfrentarse, abrigar a los países del sur, que sin duda seguimos pagando las mismas cantidades que el norte al respecto, y sobre todo nos hemos hecho consumidores de esto. Esto en términos del ámbito global. Y en el ámbito de la evaluación, para contextualizar, diría que en México es absolutamente distinto. En México existen primero evaluaciones de todas las universidades internas que corresponden a sus propios parámetros y que la cantidad de dinero que dan depende de la capacidad económica de la universidad, aunque sean públicas. Y la segunda es el llamado Sistema Nacional de Investigadores, en el que estamos alrededor de 26,000 personas en 4 rubros, candidato 1, 2 y 3, donde el 2 y 3 son grupos absolutamente reducidos, y se evalúa la productividad general del investigador. Y en ciencias sociales no se ha evaluado todavía, pero hay una tendencia a la publicación en las revistas ISI o Scopus, en ciencias sociales. Hay áreas mucho más fuertes, donde la química, donde se pide un número de citas. Pero como este sistema de evaluación está hecho realmente por pares, es decir, son académicos los que determinan las políticas y los sistemas de evaluación, cada área determina su propio sistema de evaluación, no se ha tomado en cuenta. Y los investigadores no adquieren un puntaje, sino una categoría. Y durante 3 años reciben el apoyo del gobierno como investigador nacional. Si vuelve a pasar en la siguiente vez que concursa y no sube de categoría, su plazo será ahora de 4 años. Y si vuelve a concursar y no sube de categoría, será de 5 y así sube. Y si sube de categoría, a los 3 años tendrá que ser nuevamente evaluado. Entonces es distinto. Y se le da una cantidad fija durante los 3 años. Entonces la presión, al menos en México, es distinta porque no solo, aunque la publicación es lo más importante y hoy las citas son lo más importante, no es lo único que se evalúa dentro de este sistema. Entonces, contextualizando, vemos realidades distintas. Bueno, para este inicio, pues Alejandro, y tengo una pregunta para ustedes. Bueno, pues ya han dicho varias cosas y como está haciendo Gabriel España, Colombia, México, pues igual ya el profesor Jairo Alexis habló como el caso de Colombia, pero a mí cuando Gabriel mencionaba, pues como la primera pregunta, venían como 2 cosas de lo que estamos viviendo en el mundo y especialmente en América Latina. Uno es el que no tenemos claridad en nuestras políticas como países frente a la ciencia y la publicación. Y eso hace que, según los gobiernos de turno, según los administradores de turno, que pueden ir desde las mismas universidades hasta, en el caso colombiano, Colciencias o el CONACYT, es decir, según los que estén en los cargos de turno,
las políticas van variando en ciertas cosas, es decir, se ha reconocido dos grandes bases de datos que son como las de mayor fuerza. Hay otros movimientos donde uno diría que está Realic, Cielo, y en cada país vean cosas semejantes. Pero esa variedad de políticas lleva a que no sabemos para dónde vamos, es decir, falta gran planeación en nuestros países, incluso en las mismas universidades. Entonces pasa el caso de Colombia. Es decir, que el hecho de que Colombia proporcionalmente tenga más revistas que Brasil, eso no hay una explicación muy lógica desde la comunicación científica. Es decir, uno diría que si hay países que tienen más investigación, tienen más investigadores, tienen más universidades, uno podría, el sentido común daría de que pues, es obvio que tengan más revistas. Pero entonces, ¿qué ocurrió en Colombia para que Colombia logre esto? Es el problema de nuestras políticas institucionales. Y eso se da en varios países, con mejor o menor pues como proporción. Entonces el caso de Colombia es evidente que por un lado iba el Ministerio de Educación y por el otro lado iría Colciencias. Entonces el Ministerio de Educación toma decisión de una política y es para acreditar un programa académico, algo que daba buenos puntos era tener revista. Y de un momento a otro se crecen todas las revistas en Colombia, porque claro, pues, si yo quería que me acreditaran, pues tenía una revista, tenía profesores que podían hacer artículos. Pero ese movimiento lo que hace es que publicamos más en nuestro país que por fuera, cuando podríamos publicar afuera, y se genera pues como esa sensación. Claro, pero viene el otro movimiento que es el de la ciencia y dice, pero es que hay que evitar la endogamia, tenemos más revistas proporcionales que otros países, no, eso hay que evitarlo, entonces que el Publindex tenga una medición más fuerte, que solo queden en Colombia tanto, es decir, lo que va a ocurrir hoy en Bogotá es un montonón de chismes que llevamos un año sin saber qué va a pasar. Entonces, que los está asesorando Simago, que ahora los está asesorando S3, que por allí, que por allí, por allí. Eso es evidencia de que no sabemos para dónde vamos. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Porque ¿cómo podríamos saber para dónde vamos? Pues juntemos la comunidad científica y tomemos decisiones como país, que es lo que queremos. Pero siempre son un ente externo que está mirando y que vive en pelea con los investigadores. Eso no tiene mucho futuro. Entonces lo primero que veo es esa disparidad de políticas, que no sé cómo se dará en otros países, pero en Colombia yo creo que eso ha sido muy difícil. Entonces según el que dirija Colciencias o el de fomento de Colciencias, vamos para allí, vamos para allá, vamos para allá. Entonces en estos momentos ya, por ejemplo, no da puntos de acreditación tener revistas. Entonces las mismas universidades están preguntando, entonces ¿para qué tenemos revistas? Porque es que ese fue el origen de las revistas. Entonces las tenemos es para publicar a nuestros profesores, las tenemos, o sea, eso es una situación difícil. Y eso lo uno con algo que se ha olvidado y es, se han olvidado preguntas básicas que venían de la bibliotecología y de la comunicación y es, ¿para qué publicamos? ¿Y para quién publicamos? Y una palabra clave y es la pertinencia. Entonces Gabriel decía, ¿debemos publicar nacional o internacionalmente? Y la respuesta que yo le daría es depende. Pero ese depende debe ser una respuesta que demos con conciencia, tanto los editores como los investigadores como las universidades. Es decir, hay áreas y disciplinas nuestras donde cualquiera de nuestros profesores podría publicar en revistas que estén en el primer cuartil en el mundo y se da. Pero hay áreas donde no. Y donde no es porque no me acepten el artículo, donde no es porque no es pertinente. Porque hay temas que no son pertinentes publicarlos en ciertas revistas, sino que deberían estar en otras revistas, porque ¿para qué publicamos? Para que nos lean. Y esas preguntas que son muy básicas, los sistemas de medición, más que los bibliométricos, es la interpretación que hacen los gobiernos y las universidades de esos sistemas, porque la bibliometría pues mide, pero es cómo tomamos decisiones frente a esa medición, es lo que nos lleva como a esas perversidades. Yo soy el representante del área de sociales en el comité de puntaje, o sea, las universidades tenemos un comité de puntaje que da puntos para que los profesores ganen más platica. Y uno dice, bueno, publicó en una revista de cuartil 1, muy bueno, tantos puntos. Pero después nunca se estudia si ese artículo fue citado o no. ¿Eso sirve o no sirve? Es decir, ese profesor tuvo impacto en el mundo, lo que hizo con el dinero público en nuestras universidades, para que en otro lugar sirviera o en nuestro mismo país sirviera. No se mide es como lo bonito es tener la casa de afuera bonita, pero no importa cómo es adentro. Eso tampoco debe funcionar. Entonces yo creo que a esa pregunta de si es afuera o adentro, nos está faltando volver a los orígenes de la comunicación y de la publicación. Es para quién publicamos, por qué publicamos, el concepto de pertinencia. Entonces hay revistas que su misión debería ser publicar para pares científicos del país.
Y ese debería ser su futuro y ese debería ser su trabajo y se debería quedar muy contenta que esté logrando eso. Otras revistas podrían estar a nivel de Iberoamérica, otras podrían estar, pero eso se ha perdido por esa más que la medición, es la interpretación de la medición. Entonces, a usted no le importa, y he tenido respuestas de profesores que dicen, mira, a mí no me importa si me leen o no, me importa estar en tal cuartil porque gano prestigio y además gano dinero. Eso es perverso. O profesores que dicen, mire, a mí no me importa que yo siga publicando manuales. Para Colciencia los manuales no puntúan para nada, sirven para poco. Pero los manuales están ayudando a que tal comunidad o que tales profesionales lo hagan mejor. Para mí eso es lo que importa. Entonces, si nos damos cuenta en esas dos posiciones, hay una forma de ver la ciencia, una forma de... Nosotros deberíamos mirar si ese origen, porque nuestros organismos estatales no saben para dónde van. Por eso deberíamos asesorarlos un poquitico y tratar de dialogar a ver si logramos acuerdos. Pero por ahora las políticas van por allí, las universidades van por acá y eso es lo que ocurre en Colombia. Y creo que desde lo que conozco en varios países se da lo mismo en menor o mayor medida. Bueno, veo dos cosas que creo que son muy importantes. Ahora lo voy a dejar más a ver quién quiere responder como a lo que les planteo. Pero veo dos tendencias. Una es, de un lado, mirar el problema de si somos autónomos o dependientes en la construcción de políticas internas en los países de fomento de las publicaciones científicas, pero el otro lado, pues, o si por el contrario, pues tenemos que rendirnos al otro y parecen haber soluciones intermedias o otras un poco más radicales en ese sentido. Pero también tenemos el otro asunto, digamos, como el otro extremo, no el del fomento a la publicación, sino más bien los investigadores. Si están sometidos más a un mercado de, bueno, nos potenciamos en un lado o tratamos de publicar localmente, o que hay algo que me sorprende mucho en una investigación que hicimos hace poco con investigadores de ciencias sociales, especialmente en esta área. Sé que aquí no todo el mundo está de ciencias sociales, pero en cómo los investigadores respondían un poco como a su afán de mostrar los resultados de investigación. Entre otras cosas que nos dimos cuenta es que los investigadores estaban publicando en revistas locales, en libros locales, porque tradicionalmente lo que se ha hecho es poner pues, el resultado de investigación en manos del editor local y que él se encargue del resto. Pues, y de ahí en adelante pues, se hace magia. La magia ya la tienen que hacer los editores. Entonces, en este momento no estamos en esas condiciones, o sea, ya hay un problema de visibilidad global, lo global no es una opción, o sea, no es que yo pueda optar por sí o no lo global, tenemos que estar en lo global, aunque no entendamos muy bien lo local global, pero pasa eso. Quiero lanzar eso, o sea, en este contexto, bueno, primero, ¿cómo hacer para que esta dependencia que tenemos de estos índices globales podamos generar asuntos autónomos, si hay caminos intermedios y qué hacer con los investigadores que están sometidos a ese mercado de, pues, cómo llamarles la atención, si tenemos publicaciones locales en ese sentido, y estamos peleando todavía en el otro intermedio si somos dependientes o no. No sé si soy claro, pero es un poco, es compleja la situación. Entonces, estamos entre investigadores y editoriales. ¿Alguien quiere comentar? Sí, me ha gustado mucho, Alejandro ha utilizado una palabra que es pertinencia. A mí me gustaría utilizar una palabra, pero antes de decirla, contextualizarla, porque es una palabra muy de mercado, pero no va tanto en el contexto de mercado. Yo creo que hay que hablar de rentabilidad. Y la rentabilidad no es económica, o no solo es económica. Es decir, yo me he encontrado con situaciones, por ejemplo, de facultades de Ciencias Sociales y Humanas en una gran universidad que tiene 14 revistas. Eso significa que el profesor no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para dar clases, solo tiene tiempo para publicar en la revista porque tiene la obligación de mantener las 14 revistas con un cuerpo docente limitado, pues es obvio que es muy extenuante. Entonces yo creo que el tema es, ¿necesitamos revistas locales? Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de comentar Gabriel, pero ¿tantas? Al tener tantas, no estamos perdiendo en revistas que no tienen la visibilidad, aunque sea local, artículos de calidad que podrían ir a otras. No existe, antes he sido neutro, ahora voy a plantear una posición ya personal.
¿no existe una inflación de revistas locales? Si esa inflación se soluciona, ¿sería posible tener revistas locales más fuertes que eventualmente pudieran entrar en los índices? Los índices existen. Quiero decir, pues nadie se está planteando una guerra Colombia-Estados Unidos o España-OTAN. Es decir, que la perderíamos sin duda. Entonces hay que encontrar estrategias de otro tipo. La cuestión es, ¿podemos meter nuestras revistas de calidad en los índices aunque sean locales? Los resultados indican que sí, pero hace falta, pues eso, un esfuerzo de rentabilización. Hace falta, pues que quizá pensemos que local, en el ámbito latinoamericano, es también Latinoamérica. Es decir, que si la revista boliviana de geología, la revista argentina de geología o la revista chilena de geología no están, igual una revista latinoamericana de geología si lo estuviera. Esto yo creo que es un punto estratégico. Y vuelvo a hablar de rentabilidad en sentido muy amplio. Yo he tenido compromisos personales de la revista de una institución amiga o de mi propia institución que me obligan casi a publicar mi artículo. Mi artículo en esa revista recibe 0 o una cita. Ese mismo artículo, si lo hubiera llevado a una revista internacional, podría haber recibido 10, 15 o 20 citas. Es decir, que existe una presión local que tiene sentido si el objeto de esa publicación realmente tiene un estatus. Pero si todas tenemos como objetivo tener docenas de revistas, ninguna en particular con un alto estatus, pues la solución no es que todas entren. Eso a veces lo que he oído, pues alguna gran universidad quiere que sus 150 revistas entren en Scopus o en WOS. Pues no, igual es que con 15 basta, e igual es necesario que las otras 100, no digo desaparezcan, sino se integren, se fusionen. Bueno, antes de entrar directamente a la problemática, quisiera mencionar algo, y es el hecho de seguir viendo a ICI y Scopus solamente como la posibilidad. ¿Por qué lo digo? Porque en CONACYT, cuando se hizo una investigación hace 5 años de cómo publicábamos los de ciencias sociales y humanas, se encontró que solo el 20% de los investigadores tenían un artículo en Scopus. Solo el 20% de los investigadores. Eso solo nos deja dos cosas. O todos éramos absolutamente improductivos, o más bien publicábamos en revistas regionales que no estaban. Entonces, bueno, eso como primer punto. Como segundo punto, creo que siempre vamos a vivir en una contradicción y en la incertidumbre. Conciencias cambia hoy. Es que Scopus salió en el 2004, el CONACYT cambió hace 15 días o un mes toda su lógica de publicación de revistas. Ya no van a ser las 147 y van a ser clasificadas como está o no está, sino ahora van a entrar según los cuartiles del Scopus o de ICI, y además va a haber otra clasificación de otras revistas que van a ser evaluadas entre Cielo y Redalic. Pero tampoco lo han puesto, tampoco es claro, no lo conocemos en abierto la postura. Y así creo que los sistemas van a seguir cambiando. Entonces vayamos acostumbrándonos. Este es parte del problema porque ningún país pudo hacer un sistema de información íntegro, adecuado. Y no puede responder qué es lo que están haciendo sus investigadores. No lo pueden hacer las universidades y no lo pueden hacer los países. Y entonces paradójicamente, todos los informes del Consejo de Ciencia y Tecnología tienen que hacer uso de esas bases de datos comerciales. Por eso, acuérdense, sale Cielo en 1997 para dar una alternativa regional y en el 2003 Redalic para dar una alternativa a las ciencias sociales. Esa es una. Lo otro, pues evidentemente no todo puede ser internacional y la ciencia nacional también no digo la ciencia nacional, las revistas nacionales también se necesitan y las revistas locales a veces se necesitan. Si son muchas o poco, habría que discutirlo. Ese es otro problema. Pero se hablaba de un número del catálogo. Yo diría que según Latindex, y no el catálogo, el directorio, hay alrededor de 15.000, 18.000 revistas vigentes. Si nosotros tomamos como datos los datos de UNESCO de investigadores y cada investigador publicara un artículo al año,
bajo un promedio de 21 artículos de publicación al año por revista, que es el promedio más o menos en Cielo y Redalic de las revistas, unas publican 150, otras publican 5, apenas se necesitarían más de 15,000 revistas. Eso no quiere decir que todos los investigadores tengan que publicar ahí, quiere decir que al menos para la productividad de los investigadores que se exige en las evaluaciones, las 15,000 revistas apenas ya alcanzan. Y en el caso de México, necesitaríamos más de 2,000 revistas si los investigadores publicaran un artículo al año dentro de esto. Entonces, si hay muchas o pocas, creo que hay un boom, esto se irá diluyendo, algunas saldrán por parte de esta competencia feroz, y yo creo que hay que dejar que el propio sistema se decante. Así como los buenos vinos, hay que dejar que el propio sistema se decante y hay que dejar de ver cuáles son las revistas que pueden realmente seguir participando en una narrativa, que pueden construir una red y qué revistas tienen la posibilidad para poder ingresar al ámbito internacional ISI y Scopus. Y las otras pueden participar claramente como lo han hecho, partiendo del concepto relevancia, rentabilidad, comunicación, que para eso escribimos, y creo que esto nos puede evitar empezar a tener problemas. La idea es cuando todas las revistas del país quieren, evidentemente, estar en estos índices. Es ilógico, nunca van a estar. Y sentirse mal porque no todas están. Más bien diría que esto podría resolverse si todas las revistas definen su tipo de perfil de cómo quieren trabajar, internacional, nacional o institucional o local, tan válido y tan legítimo uno como otro, pero uno podría mirar los alcances de la revista si quiere trabajar en el ámbito nacional y quiere hacer una discusión y una narrativa nacional. Ahora, por el otro lado, para poder terminar, al menos esta idea creo que tenemos que diferenciar, y una cosa son las ciencias exactas y naturales y otra cosa son las ciencias sociales y humanas. En ciencias sociales y humanas, claro que tenemos que ser regionales porque la ciencia es regional y local. En ciencias exactas y naturales, la ciencia es global, eso es distinto, pero seguimos hablando de la ciencia global y eso nos mete en un conjunto de polémicas, creo, que no vamos a poder resolver. Las ciencias exactas y naturales, los físicos, los biólogos y demás, pueden publicar en cualquier revista y también en las nacionales. Pero eso no es para el caso de las ciencias sociales. El problema de la paz, el problema de la reconciliación, el problema de la guerrilla, el problema de la violencia doméstica, el problema de la migración, como veníamos platicando ahora en La Bestia, donde están todos los africanos en Costa Rica para poder migrar ahora, etcétera, etcétera. La inequidad, la falta de incorporación al mercado, la desigualdad, esas temáticas regionales, la democracia, la inclusión, que creo que tenemos que compartirlas entre el sur y no entre Finlandia o con Londres. Entonces hay un diálogo regional y aquí yo diría cambiemos la lógica, hablemos de internacionalización de revistas, porque ¿qué es lo internacional? Internacional es pues donde publican la comunidad internacional, no es porque esté en Estados Unidos o en Inglaterra. Una revista colombiana puede ser perfectamente internacional si la composición, ya no diría de su comité directivo, sino de los actores que participan centralmente en ella, los revisores y los que publican son de otros países. Y entonces en ciencias sociales y humanas yo creo que podemos dar el giro al revés. Como nuestros problemas son regionales y locales, deberíamos traer e internacionalizar nuestras revistas. Hay revistas, acabo de hacer el análisis de una, Universitas Psicológica, tiene en 2014 el 92% de artículos extranjeros y un promedio en 10 años del 78%, donde al menos hay un extranjero en cada artículo. Ha podido construir una red. Tiene artículos de más de 1,000 instituciones, de cientos de instituciones, perdón. Yo creo que esa es la lógica. Entonces, en ciencias sociales y humanas creo que la idea es internacionalicemos nuestras revistas trayendo
a los investigadores que publiquen en ellas, y de esa manera podremos posicionarnos en el ámbito global, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en Colombia? O sea, ¿cómo ven el panorama acá en ese asunto? Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con los compañeros. Básicamente, la palabra clave sí es pertinencia. Creo que ahí, pues, a quién nos interesa que nos vea, a quién nos interesa que nos lea. Obviamente estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo. El problema en ciencias sociales y humanas, pues, es un problema muy local, muy del contexto nuestro en Colombia. Obviamente, entonces, los que queremos, la comunidad que está interesada en leer las investigaciones que se hacen con los problemas sociales, pues obviamente están acá. Entonces las revistas nacionales ahí, pues de carácter que se hacen en Colombia, pues sí que se necesita que se lean acá. Y claro, el problema es cuando, pues de nuevo, nuestros organismos pues nos piden que no, que es que para ellos sí el que sea internacional es que la revista esté editada afuera o que haya una editorial afuera. Sí me parece muy buena la idea, y de hecho nosotros lo estamos un poco ya empezando a vivir, dada la coyuntura que en este momento tenemos en Colombia, cuando tenemos un proceso de paz en camino. Obviamente hay una comunidad internacional que está observando lo que pasa en Colombia, que empiezan a mirar un montón de fenómenos sociales pues de adaptación al posacuerdo y demás. Y pues nosotros, por ejemplo, hace unos par de meses fuimos invitados por la Embajada Británica, 5 universidades británicas con grupos de investigación en sociales estaban interesados en hacer contacto con grupos en Colombia para hacer investigación en problemas colombianos, problemas que tienen que ver pues con el famoso posacuerdo, y empezar a estudiar estos problemas acá. Y ya empezaron, hay 2 colaboraciones andando en el problema precisamente de desplazados en Colombia, en ciertas áreas. Entonces, comparando, porque estos grupos de trabajo en la Universidad Británica, pues trabajan, han hecho estudios similares en otras partes del mundo, donde han ocurrido procesos parecidos. Entonces sí que es pertinente, como dice Eduardo, pues que estos investigadores ahora, como se fijan en Colombia con problemas que de alguna manera pues les interesan, pues entonces que nuestras revistas también fueran, digamos, atractivas para estos investigadores que están fuera. Y pues bueno, obviamente las áreas de las ciencias exactas, pues sí que tienen que estar más hacia afuera. También tiene que haber algo hacia adentro, porque hay unas comunidades pequeñas que están surgiendo, ¿no? que tenemos que estar, digamos, apalancando y empezando a hacer que crezca la publicación. Yo soy físico, entonces yo soy del otro lado, entonces yo he vivido casi que toda el proceso. Nosotros teníamos en física una revista que era la Revista Colombiana de Física. Pues cuando yo era chiquito, quiero decir en pregrado, pues publicar ahí era una maravilla, ¿no? Chévere, publicar allí. Pero después cuando uno va creciendo, ya está en el doctorado, yo decía, uy, no, pues yo para qué publico ahí, si eso es perder el tiempo. Pues no importa. Pero ahora me doy cuenta que algunos de los artículos que yo publiqué en la Revista Colombiana hace un montón de años, estamos haciendo formación de maestros, estamos en un programa de formación de profesores. Y entonces ahora encuentro en mi Google Scholar que mis artículos de hace un montón de años empiezan a ser buscados y citados por las tesis de los profesores que estamos formando ahora. Entonces digo, uy, mira, increíble. O sea, estamos ahí como, ellos sí están mirando eso, porque las revistas, digamos, muchos profesores en Colombia pues no tienen un nivel de inglés como para leer revistas en inglés, entonces buscan todo en español. Y pues nuestra revista colombiana pues era en español, es en español. Entonces obviamente están mirando solo lo que hay en español, y eso es lo que encuentran, y además pues les sirve de base, en fin. Entonces realmente hay como toda una cadena. O sea, creo que hay que también, como mencionaba Alejandro, pues hay que ver quién quiere que nos lea, para quién vamos a dirigir nuestras publicaciones. Pero pues obviamente también creo que nos enfrentamos de nuevo a esa presión dada por el sistema mismo. Por un lado, pues como mencionaba Alejandro, pues hay esta presión de crear revistas con acreditación, porque eso da prestigio,
Hay universidades que así pues no tengan ahora ya que ver con acreditación, pero pues es que tenemos una revista, entonces eso da cierto nivel. Y por otro lado pues está también de nuevo pues la presión de los investigadores por rankearse y demás, o sea, todo el sistema otra vez presiona para que esto funcione como está funcionando. Como mencionábamos alguna vez, siempre que se colocan estos incentivos, estos indicadores, esos indicadores necesariamente hacen que la comunidad científica o que la comunidad a la que va dirigido de una vez cambien. O sea, los indicadores, cuando nos ponen un indicador, inmediatamente existe esa presión y esa presión hace que el sistema se modifique. Yo siempre digo que lo que ocurre casi siempre es que el sistema termina siendo hackeado, ¿no? Y eventualmente encontramos la forma de abrir el hueco. Y entonces cuando encontramos el hackeo, pues obviamente ya el sistema de alguna manera se pervierte, ¿no? Que es lo que ha pasado en Colombia. De alguna forma cuando nos dijeron hay que incrementar el número de revistas y hay que publicar, y esto lo vamos a asociar con dinero, pues entonces obviamente todo el mundo encontró formas de hackear el sistema y empezó a hacer cosas que muchos conocemos, ¿no? Empezaron a aparecer muchas revistas publicando casi cualquier cosa, sin un proceso serio de evaluación. Se dieron cosas, digamos, poco éticas, como que yo soy el que creo en la revista y prácticamente la creo para mi grupo y para mis amigos, y pues eso es una forma de hackear el sistema, porque pues corresponde y ya está. A mí nadie me va a preguntar, ¿usted creó la revista para su grupo? No viene dentro del ítem, entonces no pasa nada. Entonces digamos que todo eso se fue modificando y a la final, pues hoy en día tenemos lo que tenemos. Tenemos un boom de revistas que tienen muchos artículos que aparentemente nadie está mirando. Entonces hay que ver cómo lo arreglamos de alguna forma. Pero tiene que ser, como decía Alejandro, una construcción colectiva, y me parece muy claro que la comunidad debería aportar más, que la comunidad es la que está llamada a decir nosotros cómo queremos que nos vean, cómo queremos que los sistemas nos vean, pero pues digamos que de alguna forma, de nuevo Alejandro mencionaba, pues tenemos un Colciencias que va por un lado, el ministerio que va por el otro, el Ministerio de Educación, y pues ahí hay más actores incluso ahora, con un sistema de competitividad manejado por el Ministerio de Industria y Comercio, que empiezan a jugar un papel importante, pero pues todos como muy desconectados y nosotros estamos en la mitad mirando como qué es lo que va a pasar. Bueno, o en aras del tiempo, que sé que está pasando el tiempo, con todo ese contexto yo haría como una recomendación, porque la gran mayoría, yo tenía esa pregunta, se me sale mucho el profesor, y es que no sabemos realmente quiénes vienen acá de revistas. O sea, yo quisiera saber quiénes, porque estamos hablando de revistas, pero sé que hay revistas, hay vicerrectorías de investigación, o sea, quiénes son realmente editores o pertenecen a revistas. Bueno, la gran mayoría. Creo que los otros serían de vicerrectorías. Vamos a hacer la encuesta como si fuéramos, porque vicerrectorías, ¿quiénes son? Como que vienen de investigación, sí, como de áreas de investigación. ¿Y quiénes vienen del mundo de bibliotecas y repositorios? Eso. Entonces no estoy tan perdido, la gran mayoría son revistas. Entonces va a hacer una recomendación como en esos tres grupos, pues como… a las revistas yo les haría una recomendación, es pensemos en sí mismas. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Es decir, estamos escuchando a muchos otros, es como cuando usted se va a casar y empieza a escuchar a la suegra, a la otra suegra, al esposo. Es decir, usted tiene que escuchar a su pareja y decidir qué van a hacer. Las revistas se han olvidado de qué es lo que queremos, la pertinencia, cuáles son los públicos, qué queremos hacer en inglés, en español, en abierto, no abierto, APC, no APC. Es decir, se ha olvidado eso, ¿para qué queremos? Yo creo que sabiendo qué queremos, nos ponemos nuestras propias metas. Y eso lo uno con algo que a mí me gusta el fútbol y eso, es decir, si todos los equipos de fútbol en el mundo quisieran jugar como el Barcelona, todos vivirían tristes y estresados. Es decir, el Barcelona es un equipo en cuartil 1, yo creo que sería el 1, el 2 o el 3. El Bayern Múnich, el Real Madrid, el Atlético, es decir, si todos los equipos del mundo quisieran ser el Barcelona, no tendría sentido. Entonces, ¿por qué queremos ser todos cuartil 1, Scopus? No, o sea, si yo sé mi lugar, entonces yo puedo tomar la decisión, yo quiero ser el mejor equipo de mi país, y ese es mi alcance, ese es mi objetivo. Eso mismo deberían pensar cada revista, es decir, ¿qué es lo que queremos? Y nuestras vicerrectorías de investigación deberían saber, listo, es que esta revista, su alcance es esto, yo la mido porque ese es su alcance, entonces debe estar muy bien citada en mi país porque es que ese es su alcance, es decir, eso se debería corresponder un poquito, porque es injusto la medición. Entonces, si todos queremos ver al Barcelona, todos perderíamos. El Barcelona
con otros 5 equipos nadie más sería como ellos. Y eso mismo lo pensaría, y Ciro, pues que es con los repositorios, no todos los repositorios tienen que estar en el mismo lugar. Pues claro que hay que medir y comparar, pero es que cada repositorio debería tener su propio alcance. El hecho de que haya globalidad por Internet no quiere decir que ese sea nuestro objetivo. Otra cosa es que nos encuentren por ahí, pero ese no es mi objetivo debería tener como estrategias. Y ahí vendría la segunda recomendación, es pensemos nosotros mismos, hay unos otros que nos medirán, cambiarán de políticas, irán, pero nosotros sí podemos hacer acciones de visibilidad, pero las acciones de visibilidad son decisiones nuestras. Es decir, si mi revista, el público es investigadores de tal área en Colombia, yo debería hacer todas las acciones para que esos investigadores de tal área en Colombia me lean y me encuentren, porque es que eso es lo que yo quiero, ese es mi objetivo final. Pero si yo saco una revista, creo que la pongo en Internet y me quedo ahí, yo creo que ahí es donde también se está fallando, porque el mundo de la comunicación científica cambió. Es decir, entonces es también en un juego, caen en el juego de los investigadores. Yo publico, me dan puntos y no me interesa si después me citan, no. Es decir, las revistas también tienen que ser críticas frente a eso, es decir, hay que también dar un paso más allá y yo creo que varios de los talleres que están van a buscar eso, es decir, cómo hacemos algo para que lleguemos a nuestros públicos, pero de pronto mi público no va a ser el investigador de Finlandia, pues no, como para otros sí va a ser, pero si yo tengo claro eso, yo gestiono. Y termino con algo del deporte, por ejemplo, mi hijo me preguntaba algo y me vino a la mente. Papá, ¿uno para qué va a los Juegos Olímpicos si no va a ganar ninguna de las 3 medallas? Una pregunta muy inteligente. Entonces yo le dije, hijo, es que el solo hecho de llegar a unos Juegos Olímpicos, mire que en Colombia estamos diciendo, van a ir tantos deportistas y es la primera vez, es eso, tenemos niveles, es decir, en unos Juegos Olímpicos hay 3 que ganan medalla, 8 ganan diploma olímpico, y uno va a decir, el resto son perdedores. No son perdedores, llegaron a los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos deportistas nunca llegaron a unos Juegos Olímpicos? Eso debería ser lo mismo con una revista, con un repositorio. Algunos van a ganar las 3 medallas, otros van a estar entre los 8. Pero el solo de estar y estar en cierto lugar, ese puede ser mi objetivo y no me tengo que sentir mal, ni de menos familia, ni nada. Si yo tengo claro que ese es mi objetivo, quedo contento. Entonces, si yo quiero vivir en estrato 7 y vivo en 5, voy a vivir amargado toda la vida porque me faltan 2 para llegar. Pero si yo quiero vivir en 5 y estoy en 5, estoy feliz y creo que estoy cumpliendo lo que es. Entonces yo creo que ahí es también como pensar esas cosas como básicas y yo haría el llamado a todas las revistas a repensarse, pero repensarse primero en sí mismas. Ojalá las vicerrectorías no solo escucharan a Colciencias, sino a las mismas revistas. Y ya que Colciencias escuchar a los investigadores, y si no, hay veces no hay que escuchar a Colciencias. Termino con algo, mire, nuestro grupo de investigación ha pasado por todas las categorías, y yo hago la pregunta a los investigadores, estábamos en A y pasamos a B, ¿pasó algo? Seguimos investigando, es decir, hay cosas que también son puro, yo diría, esnovismo. No cambia nada, lo seguimos tratando de hacer igual de bien. Lo mismo pasaría a las revistas, algunas de ustedes pueden ser A, B, y en el nuevo Publindex quedar en CD. La pregunta, ¿eso es bueno o malo? Depende de si yo perdí, no perdí, cuál es mi objetivo. Ese sería, pues, ¿para qué? Bueno, esto es un abrebocas y ya estamos llegando al final de este abrebocas. Yo quiero dejar algo lanzado, aunque no respuesto, y pasar de pronto algunos comentarios que ustedes tengan. Yo creo que no alcanzamos a que ustedes respondan lo que les voy a decir, pero quiero dejarlo en el aire porque es una pregunta que sé que muchas revistas tienen. Miren, hay un grupo de investigación, quiero comentarles sobre ese grupo de investigación en mi centro, bueno, no es mío, que trabaja psicoanálisis. Ese grupo de investigación tiene uno de los pocos doctorados en el mundo en psicoanálisis, y porque pues psicoanálisis tiene una formación distinta, digamos, como en la academia, no se forman psicoanalistas en la academia, pero sí se forman investigación psicoanalítica. Entonces, y además tiene una alta productividad, pues, en libros, en fin. Tiene una revista también. Esa revista no está ni en Scopus, ni ha podido entrar ni siquiera ni a Cielo, creo que sí está en Redalic. Pero el problema es que no tienen el formato universal, pues, en publicación. IMDC, introducción, métodos, desarrollo y conclusiones. La forma en que lo hacen a veces es muy ensayística, digamos que tienen cierto impacto, digamos, como global. Me preocupa la estandarización.
quiero dejarlo, digamos, ahí en ciernes porque quiero también que ustedes puedan comentar alguna cosa. Tenemos muy poco tiempo, pero yo diría que a modo como de ir recogiendo algunos comentarios, inquietudes para los talleres, pues es la idea con los talleres y las conferencias que podamos seguir conversando sobre esto. Bueno, no sé si alguien tiene... Sí. Yo quisiera hacer también una recomendación y es que las revistas incorporaran la discusión a sus propias revistas y a sus propias comunidades. Pero estas cosas se discuten aquí, en estos foros, y las disciplinas, los académicos de las disciplinas, no están conscientes de estas discusiones. Y ese es un papel que pueden tener los editores. En su propia área, llevar esta discusión. A los investigadores les tienen sin cuidado el asunto de la evaluación de las revistas de Colciencias. Ellos, si cambian la evaluación, van a publicar en otras, punto. Pero ¿qué pasaría si las 200 y tantas revistas de Publindex sacan su editorial sobre una posición crítica sobre la nueva posición de Colciencias? Bueno, se convierten en actores donde están expresando lo que dicen y lo que ven. Y si incorporan algunos el área de comunicación para pedir artículos sobre cómo está la comunicación científica en el área del psicoanálisis, para empezar a discutir si las ciencias humanas se tienen que tomar este proceso de estandarización de las ciencias exactas o naturales, o si la investigación empírica en ciencias sociales y humanas puede seguir utilizando este método ensayístico o utilizar el que se usa en las ciencias exactas y naturales, que yo creo que la investigación empírica, en lo personal, tiene que utilizar el que se utiliza en ciencias exactas y naturales: introducción, método, resultados, discusión, punto, porque es más claro. Pero en ciencias sociales no lo hacemos, pero la investigación empírica en ciencias sociales debiera hacerlo. O al menos vayamos discutiendo esto. Pero no discutámoslo aquí, sino llévenlo a sus comunidades. Ok. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? O si no, alguno de los profesores, no sé, Isidro, Jairo. Ah, sí. Adelante. ¿Pueden contestarle esto? Buenos días. En el caso colombiano es evidente que hay una desarticulación de los actores, Publindex por un lado, Colciencias por el otro, el ministerio, ¿cierto? Me pregunto, ¿no hace falta un espacio donde los editores de revista se reúnan, puedan llevar sus experiencias, inquietudes y que a través de ese espacio se comunique ya Publindex? Me parece que sería una estrategia para tratar de recopilar lo que en realidad pasa, ver la información que se está manejando, qué es lo que está pasando a nivel nacional, internacional, y que luego llegue a ellos. Y no como está pasando ahora, que simplemente están siendo asesorados por externos y que nos vienen a decir cómo hacer las cosas, sabiendo que tenemos experiencias internas que probablemente no llegan allá. Muchas gracias. Yo diría dos cosas. Una, yo estoy de acuerdo con Eduardo, es decir, el unirse y trabajar juntos yo creo que ayudaría, aunque el ente, que le queramos llevar la comunicación puede que no escuche, pero el solo trabajar juntos por trabajar juntos, como decía ahorita la vicedecana, por trabajar colaborativamente ya serviría. Es decir, puede que tú mandes una carta y puede que el ente externo, el otro no escuche, pero solo reunirse y trabajar juntos, pues yo pienso que es muy valioso y nos falta en el país. Hay experiencias de otros países donde los editores de las revistas se unen más y trabajan más y yo creo que les ha servido. Eso sería como un aspecto que pienso que es clave para lo que tú estabas preguntando. Está fallando. Pues como es importante reunirse y mirar cómo se hacen pues las cosas para hacerlo mejor. Pues diría yo que no hay que escuchar pues solamente como a ellos, o sea, es decir, porque volvemos a poner en un externo ciertas decisiones. Yo pienso que hay que trabajar mucho lo de trabajar por la disciplina, pues me parece que es más valioso y veces como independizarnos un poquitico hasta cierto punto y hacerlo. Es decir, ¿cuántas veces las revistas se han sentado con sus vicerrectorías y decir, bueno, ¿para dónde vamos? Porque hay veces también caemos como en ciertas autonomías y le damos al poder a los de afuera. Para eso las universidades tienen autonomía universitaria.
vean para dónde vamos. No, son 18 en una misma facultad, no, eso no puede ser, pero llegar como a esos acuerdos, no porque si no van a imponerlos de afuera y también hay veces no es sano, pues yo diría que es sano reunirse y trabajar, pero como arrancar desde lo primero, las facultades, las vicerrectorías, y si podemos llegar al nivel nacional, pues sería excelente. ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, por favor. Yo creo que en gran parte de nuestro país, buenos días, creo que en gran parte en Colombia, nuestro país, el problema tiene que ver, pues, todo este tema de las políticas acerca de la publicación, con el estatus y el reconocimiento que tenemos los editores de las revistas. Yo quisiera saber, en España, en México, las instituciones, pues las universidades públicas, privadas, el Estado, los ministerios, qué sé yo, qué reconocimiento le dan a los editores, qué espacio tienen, qué nivel de interlocución tienen con los organismos que pues, dictan estas políticas, porque yo creo que en nuestro país gran parte de la falla es que nosotros no tenemos reconocimiento ni siquiera por parte de Publindex, ni por parte de nuestras universidades. Ejercemos un oficio ingrato, un poco a la sombra, que queremos mucho, pero que es muy complicado. Entonces me gustaría pues, que nos comentaran sobre eso. Bueno, yo le puedo comentar el caso de España. Digamos que hay dos niveles. El nivel de propiamente la evaluación de las revistas, a través de esa organización que he comentado en un principio, FECIT. FECIT tiene claramente interlocución, diría no diariamente, pero muy frecuente con los editores de la revista, y a ese nivel yo creo que la influencia es considerable, pero los editores de la revista no tienen ninguna influencia en las políticas científicas, ni ningún tipo de reconocimiento. Cuando se plantean las políticas científicas, o más concretamente las políticas de evaluación, son actores mudos o al menos la Administración hace oídos sordos a esos actores. Es decir, son relevantes a la hora de la política relacionada con las propias revistas, se les escucha, se les tiene en cuenta bastante frecuentemente, pero, por ejemplo, la organización que en España se encarga de temas de evaluación científica no los tiene en cuenta en absoluto. Es la ANECA, otra organización diferente, ANECA, ANEP, totalmente distinto. Esos dos niveles tenemos actualmente. Sí, en el caso de México es igual. Se oye a las revistas, pero no se toma en cuenta en lo absoluto en el momento en el que se define una política. La nueva política que salió hace un mes estuvo elaborándose durante meses con el grupo Simago y los editores nunca participaron en ella hasta que lo presentaron. Después, ya al presentarlo, escucharon las opiniones de los editores, pero la apuesta de la política ya está. ¿Y qué va a ser esto? ¿Qué tipo de apoyo? Bueno, a las nuevas revistas que ingresen, que van a ser alrededor de 200, ¿qué ventajas tendrán? Que entrarán a Cielo México. En Cielo México no hay estrictamente un proceso de evaluación. Todas las revistas que están en CONACYT ingresen a Cielo México porque Cielo México es subsidiado por el CONACYT. Y se les dará alrededor de $5,000 para apoyar y sus procesos durante el año. Eso es el apoyo. Pero a pesar de eso, sí hay diversas redes de editores en la UNAM y en otros lugares que están discutiendo las problemáticas y viendo la manera de cómo apoyar un conjunto de procesos. Entonces, constituirse como comunidad nacional sin duda es importante para resolver los problemas de la edición y de múltiples cosas propias de las acciones que tienen que hacer, ¿no? Yo quería hacer un comentario rápido. Pues sí que nosotros, los editores de las revistas, pues se reúnen, pero de nuevo, aquí nadie pues les va a dar atención fijo en cuanto a las políticas se refiere. Pero sí recibimos estas presiones y desde afuera pues empiezan a organizarse cosas y obligan a que la comunidad, digamos, se organice en ciertas líneas. Por ejemplo, seguramente lo que van a presentar hoy del nuevo Publindex va muy encaminado a esto de fortalecer las nacionales en el sentido de agruparlas, volverlas menos pero más fuertes. Ese es como el mensaje que ellos quieren, que tienen como intención. Quién sabe si lo logren, habrá que ver lo que propongan hoy. Pero básicamente su intención es vamos a hacer menos revistas más fuertes, que es como lo que han mencionado acá.
pero también hay que entender un poco las dinámicas de los investigadores, ¿no? Es bastante, o sea, los investigadores en general no somos muy fáciles en muchas ocasiones. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos 3 revistas en ciencias agrarias, una en la Universidad Nacional de Medellín, una en la Universidad Nacional de Palmira y una en la Universidad Nacional de Bogotá. Sentémonos esas 3 revistas a intentar hacer una. O sea, lo hemos intentado y no se ha podido, porque pues todos tienen su superego y esta es la revista, es que esta es mía y ya está. Y entonces yo tengo más reconocimiento en Brasil, el otro yo tengo más reconocimiento en México, y entonces, y eso es un lío, y vamos a ver cómo lo hemos logrado. Seguramente ahora con esto, si nos colocan un lineamiento de, si ustedes se unen ahora tienen categoría, así sea la mínima, o van a coger la categoría de tal, entonces de pronto lo hagamos, ¿no? Porque va a dar la presión. Pero así solitos no se pudo, o sea, ya definitivamente llevamos años intentándolo. Y ese es un ejemplo que yo traigo pues del área de las ciencias agrarias, pero seguramente habrá muchos, o sea, nosotros tenemos muchas revistas, psicología que tiene yo no sé cuántas, es una cosa pues muy loca. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? La dinámica, ¿cierto? Hay que empezar a mirar esas dinámicas de los investigadores que digamos son bastante complejas, y entonces también hacer que todo esto funcione, pues digamos es muy difícil. De otro lado, pues la pregunta es si los reconocimientos a los editores y hasta cuándo nos escuchan y demás. Yo creo que sí que nosotros hacemos estos foros, lo que yo siempre digo, hacemos los foros, venimos, hacemos la catarsis, todos nos quejamos y decimos esto está mal y ya, y no pasa mucho. Yo creo que lo que de alguna manera mencionábamos es que sí hay que hacer propuestas, ¿no? Nosotros con Gabriel, pues cuando empezamos a hablar de las formas como se miden, realmente nuestras primeras visiones fue, la preocupación fue por la medición de grupos y de investigadores en Colombia, pero pues todo fue llevando una cosa a la otra, y cuando nos enteramos de que Colciencias iba a sacar un nuevo Publindex, entonces decidimos, yo le convencí a Gabriel, junto con otros profesores de otras universidades en Colombia, de que nos reuniéramos y trajéramos personas que conocieran del tema, que trabajaran con revistas y tuvieran la experiencia pues de editar revistas, que tuvieran contacto con los investigadores e intentáramos formular una propuesta. Y eso fue precisamente lo que hicimos, ¿no? Presentamos una propuesta, fue digamos una propuesta, yo la diría una propuesta sobre el camino muy rápida, digamos, tocó hacerla así como que Colciencias nos dijo, me la traen dentro de 8 días si quiere que la lea, porque pues nada, ya iban a hacer todo. Pero pues yo digo, bueno, si algo podemos llevar, algún mensaje, así sea mínimo, decir, mire, aquí está lo que de alguna manera piensa la gente, los que están enfrentándose a todo el sistema, entonces pues bienvenido. Yo creo que más que de todo esto no hay que esperar a que el gobierno o las instituciones nos digan, señores editores, vengan y nos reunimos y los escuchamos, sino que precisamente este tipo de reuniones o foros, nosotros mismos por iniciativa nuestra tenemos que intentar proponer y llevar las propuestas, escalarlas, divulgarlas, así no tengamos el mecanismo de esta carta se la voy a llevar y me la va a leer el ministro. Pero nosotros tenemos estos círculos, esto va escalando, cuando se divulga rápidamente va escalando el asunto y llega a donde tiene que llegar. Yo creo que eso sí que funciona. Bueno, se nos acabó el tiempo para poder… ¿Sí? Ok, la última. Sí, perfecto, gracias. Tener tiempo para diálogo pues con otros espacios. Pues les agradezco mucho. Yo creo que pues esperemos que este evento sea muy productivo. La idea es, pues más allá de generar los debates que también son necesarios en estos asuntos, es que podamos capacitarnos en algunas herramientas nuevas. Pues tenemos los expertos acá en los temas importantes de mediciones alternativas. Entonces pues esperemos que disfruten mucho estas jornadas.
no nos cupo toda la gente en las aulas, si algunas personas no pueden estar con nosotros, lamentamos mucho. Esperamos que sí puedan participar en las otras jornadas que son conferencias abiertas, pero bueno, pues estamos como atentos. Muchísimas gracias y bueno, pues seguimos. Muy buena mar en esta jornada.